Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que están y vamos a ponernos de rodillas para tener la primera oración. Vamos a pedirle a la persona encargada que pueda orar por nosotros. Bendito Padre que muere en los cielos, nos alegramos, Señor, de poder estar reunidos, primero que nada para alabar su nombre, para darle a usted gloria y honra. Usted que permite todas las cosas, Señor, y nos ayuda a discernir, a entender, gracias a su Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que esta clase de estudio sea muy provechosa para nuestra vida espiritual y también para que podamos compartir con otros estas grandes verdades del Evangelio eterno que usted tiene a su sierva, a Jacqueline, hace muchos años, Señor, caminando, Señor, a través de sus verdades y difundiendo también y compartiendo todas estas cosas que nos ayudan, Señor, a prepararnos. Guarde de nosotros, de nuestra familia, Señor, y también de su palabra bendita, que sea expuesta, Señor, como usted quiere. Le bendecimos y le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Vamos entonces a hacer un repaso de 2 diapositivas nada más, del más o menos lo que fue la clase pasada, y vamos a entrar en lo que vamos a ver hoy. Decía, las partes más importantes que sacaba era el principio, lo que más saqué más importante, el principio de salir de en medio de ellos, apartaos, no toquéis el mundo, y yo os recibiré la consecuencia de seguir esos pasos. Y decía también que había condiciones que cumplir. Dice, debemos separarnos del mundo y negarnos a tocar aquellas cosas que desviarán nuestros sentimientos de Dios. Y ese es un principio muy importante. Y esas condiciones eran para ser tratados como hijos de Dios, pues. Entonces, para eso teníamos que cumplir condiciones, y la condición era todo lo que desvíe de nuestros sentimientos de Dios se deja a un lado. Dice, es imposible que os unáis con los que son corruptos y que permanezcáis puros. Si alguno cree, como muchos piensan, no, pero a mí eso no, yo voy a estar ahí, pero yo no voy a entrar en eso, no nos confiemos porque en la confianza está el peligro. Adán y Eva pensaron que ellos podían solitos luchar en contra del árbol y resulta que no fue así y aquí estamos todos por lo mismo. Luego dice Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se une con lo corrupto, se volverá corrupto. Y dijimos que eso es un problema que se da a nivel personal y también a nivel institucional. También dice que todas nuestras instituciones están pervertidas. ¿Por qué? Porque nos hemos unido con lo corrupto y se han vuelto corruptas. Y ese es el problema. Miren, dice a continuación, hermana mía, mire, este es un caso que yo lo puse para cerrar el caso del individual, digamos. Es un ejemplo de donde se ve muy bien cómo opera este principio de que es estricto esto de no juntarnos con los incrédulos como pareja, ¿ya? Para formar un vínculo matrimonial. Hermana mía, ¿os hará usted despreciar estas indicaciones claras y positivas? Como hija de Dios, súbdita del reino de Cristo, comprada con su sangre, ¿cómo puede usted unirse con quien no reconoce sus requerimientos, que no está dominado por su espíritu? Las órdenes que he citado no son palabras de hombre, sino de Dios. Aunque el compañero de su elección fuese digno en todos los demás respectos, o sea, la persona dice, pero es muy trabajador, no sirve. Pero es un hombre súper responsable, no sirve. Es un hombre súper atento, no sirve. A un hombre que le encantan los niños, no sirve. ¿Qué es lo único que sirve? Lo fundamental, sin lo cual no sirve nada más, es que esa persona haya aceptado a Cristo como el director de su vida. Todo lo demás no sirve sin Cristo. Puede ser utilizado por el enemigo en el momento en que menos lo esperamos. Entonces, ¿cómo puede unirse con quien no reconoce sus requerimientos? Que no está dominado por su espíritu, porque tiene que estar dominado por su espíritu. O sea, significa que el espíritu nos va diciendo y nosotros vamos aceptando lo que él nos pide que hagamos. Las órdenes que he citado no son palabras de hombre, sino de Dios. Aunque entonces, dice el compañero de su elección, fuese digno en todos los demás respectos, y me consta que no lo es, dice,
no ha aceptado la verdad para este tiempo. Es incrédulo. Miren, y no solo dice que no ha aceptado la verdad, sino que la verdad actualizada para el tiempo presente. Entonces algunos dicen, no, no importa, pero es bautista, entonces ellos igual creen en la Biblia. ¿Pero tienen la verdad presente? No, no tienen el mensaje de los 3 ángeles, no saben del espíritu de profecía, no han aceptado nada de eso. Por lo tanto, si todavía no creen en eso, son incrédulos. ¿Ya? Ahora dice, y el cielo le prohíbe a usted unirse con él. Usted no puede, sin peligro para su alma, despreciar esta recomendación divina. Yo quiero advertirle su peligro antes que sea demasiado tarde. Usted escucha palabras dulces y agradables y se siente inducida a creer que todo andará bien. Eva escuchó de la serpiente buenas palabras. Ella, y dice en Patriarca y Profeta, la aduló primero. Le habló de que ella era hermosa, de otras cosas, quién sabe qué le dijo. Y después le dijo con que Dios os ha dicho, pero primero trató de ganarse su confianza. Entonces pasa lo mismo acá. Dice, nosotros escuchamos palabras dulces y agradables, ¿y qué pasa? Se siente inducida a creer que todo andará bien, pero no lee los motivos que inspiran esas hermosas frases. Usted no puede ver las profundidades de la perversidad oculta en el corazón. Usted no puede mirar detrás de las escenas y discernir las trampas que Satanás está tendiendo para su alma. Él quisiera inducirla a seguir, Satanás, ¿no es cierto?, una conducta que la haga fácilmente accesible para disparar las saetas de la tentación contra usted. No le conceda la menor ventaja. Mientras Dios obra sobre la mente de sus siervos, Satanás obra por medio de los hijos de la desobediencia. Ahí están las dos luchas opuestas, luchando por medio de instrumentos humanos. No hay concordia entre Cristo y Belial. Los dos no pueden armonizar. Unirse con un incrédulo es ponerse ¿dónde? En el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho. Mire, qué serio, porque no solamente no puede servir a Dios, sino que agravia al Espíritu de Dios. Es una ofensa para Dios, para el Espíritu Santo. Usted lo agravia y pierde el derecho a su protección. Y usted no saca nada con orar sobre eso si no ha cumplido las condiciones. ¿Puede usted incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Y eso es importante. Está diciendo aquí que ya estamos en una batalla. Y en esa batalla necesitamos todas las armas necesarias, todas las herramientas disponibles. Por lo tanto, en una batalla nosotros no podemos poner a hacer trabajos extra. ¿Usted ha visto un soldado que recibe una pega para estar trabajando en otra cosa ahora mientras que está en el campo de batalla? Imposible. Entonces, nosotros no podemos adquirir desventajas para esa batalla cuando estamos en medio de la batalla. Unirnos con un incrédulo sería una desventaja terrible en la batalla que tenemos como pueblo y como individuos contra Satanás y sus ángeles. Y es la batalla por la vida eterna. Dice acá, tal vez usted diga, pero yo he dado mi promesa, ¿debo retractarla? Le contesto, si usted, y esto es muy importante porque yo ya me he encontrado con gente que me ha dicho, oye, pero ¿qué pasa si uno ya dio su promesa? Porque ¿cómo? Si di mi palabra. Bueno, aquí dice, si usted ha hecho una promesa contraria a las Sagradas Escrituras, ¿ya? Por lo que más quiera, retráctela sin dilación. Y con humildad, delante de Dios, arrepiéntase de la infatuación que la indujo a hacer una promesa tan temeraria. Es mucho mejor, miren, ¿qué es mucho mejor? Es mucho mejor retirar una promesa tal en el temor de Dios que cumplirla y por ello deshonrar a su hacedor. Entonces, ¿podemos retirar la promesa? Sí. ¿Por qué? Porque era contraria a la revelación de Dios. Recuerde usted que tiene un cielo que ganar, una senda abierta a la perdición que rehuir. Dios quiere decir lo que dice.
Cuando Dios dice, no te unas en yugo desigual, es no te unas en yugo desigual. Lo que dijo es lo que quiere decir y no hay más vuelta que darle al asunto. Ahora miren, aquí es lo que vimos en la clase pasada en relación a las instituciones y decía que en el tiempo del fin ha de ser restaurada no algunas instituciones divinas, sino toda institución divina. Y dijimos que si es todas, es porque todas están en una mala situación. ¿Y en qué fallaron que llegaron a estar en esa situación? Dijimos acá que esto también era algo que había pasado en el pasado y que nosotros ahora podemos retroceder a esa experiencia para saber lo que se va a repetir ahora. Decía ahí, el Señor ha condescendido en daros un derramamiento de su Santo Espíritu. ¿Hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el pasado? Sí lo hubo. ¿En dónde? En el Congreso y en nuestras diversas instituciones. Entonces, las instituciones estas, toda institución divina, todas nuestras instituciones, gozaron del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? Dice, esta promesa de Cristo ha sido tomada con mucha liviandad. Y por lo tanto Dios tuvo que retirar el Espíritu Santo. Y vimos aquí qué pasó en el caso de los colegios, que fue la última institución que recibió el derramamiento del Espíritu Santo, porque fue la que más lo aceptó. Y donde les dije yo y les conté que ocurrieron milagros y fue algo maravilloso. Pero los estudiantes se fueron de vacaciones y cuando regresaron de las vacaciones, entonces Satanás tenía preparadas algunas estrategias para desviarlos del camino que habían emprendido de la mano del Espíritu Santo. Era el inicio de la lluvia tardía. Pero miren lo que pasó. Se consentía el espíritu de diversión y chacota. Llegaron a interesarse, dijimos, tanto en sus juegos que no hubo lugar para el Señor en su mente. Y Jesús estuvo entre ellos en el campo de juego. El Señor viene a ver qué pasaba. Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo trataron al Señor? Renunciasteis a Él, al Espíritu Santo, y por ende también al Señor. Y se perdió de vuestro corazón la comprensión que habíais tenido. O sea, todo lo que ellos habían llegado a captar y había sido caro para su corazón y había producido esa comunión con Dios, todas las percepciones que tuvieron dadas por el Espíritu Santo acerca de las cosas de Dios, se perdieron. Y dice, el lugar que debiera haber sido ocupado por Jesús fue usurpado por vuestra pasión por los juegos. Elegisteis vuestras diversiones en vez de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora miren, acá hay una cita que está acerca es bíblica, ¿no? Sobre Joel 2, y dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y la hermana White está citando esa invitación tan extraña, porque todas las invitaciones que nosotros vemos en la televisión, en los medios de comunicación, son invitaciones a pasarlo bien, a la alegría. Yo veo algunas publicaciones acá que me hacen sonreír, ¿no? Momentos de diversión, dice, para reuniones de iglesia. ¿Ya? Pero acá la invitación es afligíos y lamentar y llorar. Llorad. Pareciera que no hubo un buen ejecutor de marketing en esta invitación. Pero, ¿saben? A Dios le interesan más las personas sinceras, aunque sean pocas, que la multitud que no tiene interés en consagrarse a su servicio. Y dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero añade, es correcto ser alegre y jovial. No es que sea pecado ser alegre y ser jovial. Es correcto cultivar la alegría de espíritu mediante la santificación de la verdad. Tener un espíritu alegre, pero consagrado a Dios en la santificación de la verdad, o sea, teniendo en cuenta lo que Dios nos ha dado como instrucción en su palabra. Pero no es correcto. ¿Qué cosa no es correcto? Complacerse en necias bromas y chistes, en liviandades y frivolidades, en palabras de crítica y condenación a otros. Las manos de tales profesos cristianos, y yo estoy reduciendo bastante esto para no alargar tanto, necesitan ser limpiadas. Sus corazones necesitan ser purificados. Necesitan experimentar, ¿qué cosa? Genuino arrepentimiento por el pecado. ¿De qué tienen que lamentarse? Pregunta la misma cita. Debieran lamentarse por su inclinación ¿a qué? Al pecado. Y es una inclinación natural que traemos desde que nacemos. ¿Por qué más? Por el peligro en que están de corrupción interior
y tentación exterior, porque nos hemos situado en una posición donde estamos dándole todas las alas al enemigo para que nuestras pasiones internas sean fácilmente accesibles para él y pueda tentarnos en eso, y para que externamente nos coloquemos también en una posición donde van a llegar tentaciones de afuera. Dice, entonces, debieran temer. ¿Por qué? Porque tienen un concepto tan reducido de la pecaminosidad del pecado y una idea tan pequeña de lo que constituye el pecado. Pensamos que pecado es adulterio, eso sí, decir falso testimonio, eso sí, pero decir una broma, no, que eso, ¿se fijan? Y no nos damos cuenta que eso también es pecado. Entonces necesitamos arrepentirnos, tenemos que darnos cuenta de la pecaminosidad del pecado y de lo que constituye el pecado. ¿Ya? Dice, Dios esperaba que hicierais todo lo posible, no para complaceros, si estaba en las citas anteriores, divertiros y glorificaros, sino para honrar a Dios. El Señor os probó, ¿para qué? Para ver si trataríais su rica bendición como un rico tesoro que debe ser manejado con temor reverente. Dios quería saber cómo íbamos a tratar el Espíritu Santo cuando éste viniera a raudales, y comenzó a derramar el Espíritu Santo en gran medida. ¿Pero qué hizo? Se tuvo poco en cuenta el Espíritu y se prefirieron otras cosas, diversiones y demás. Ahora, esta cita es para el futuro. Pasó eso, y luego, eso pasó en 1894, 1898 aproximadamente. Y en 1902, Elena de White escribe en la carta 22, mensajes selectos, tomo 3, página 488. Nuestro Padre Celestial nos probará. Pregunta, ¿eso es pasado, presente o futuro? Futuro, o sea, en vista de lo que pasó ahora, en el futuro, antes de volver a darle el Espíritu Santo, cuando estén próximos nuevamente a desatarse los vientos, yo los voy a volver a probar. Nuestro Padre Celestial nos probará, ¿antes de qué? Antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y para qué lo va a probar antes? Para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. ¿Se entiende? Quiere decir que vamos a volver a ese mismo punto de inflexión del pasado. Por lo tanto, es importante saber cómo se defraudó al Espíritu Santo en el pasado. Es absolutamente importante. Por eso leímos algunas citas, y yo les insto a estudiar más sobre este tema, de la forma en que se agravió al Espíritu Santo, publicando en nuestras casas publicadoras cosas que no se debían publicar, guardando indebidamente el sábado como no se debía guardar, dedicándose a los juegos, las bromas, los chistes y los deportes como Dios nunca había planificado que fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo se fue. Ahora, ¿queremos que se vaya? Esta vez, si el Espíritu Santo se retira, va a ser definitivo de la vida de sus creyentes individuales. Porque va a ser la última oportunidad y va a ser terminada esto en muy poco tiempo, en unos pocos meses. Por lo tanto, no podemos jugarnos esta oportunidad y decir, no, más adelante, no, es mucha exageración, para ahora no creo. No, cuidado. Y no somos nosotros los que ponemos la fecha, es Dios el que la pone. Así es que si ahora Dios empieza a derramar, y no piensen tampoco que va a venir el Espíritu Santo como en Pentecostés y se van a derramar aquí las lenguas, no. Empieza como lluvia temprana, o sea, con la intención de conocer más a Dios, de estudiar más de su palabra, esto mismo que estamos haciendo, y se empieza a sumar y multiplicar, al punto que llega un momento en donde nuevamente el Espíritu de Dios va a tener que ser retirado. ¿Ya? Repite la pregunta fuerte, ven para acá para que te puedan escuchar. La pregunta es, esta nueva prueba, digamos, ¿cierto? Esta nueva probación, por así decirlo, Sí. inicia cuando, en coincidencia con el tiempo de angustia, antes o después. Muchas gracias. Ahí hay algunas cosas que nosotros vimos en otro momento, pero ahora deberíamos volver a repasar. Y es, el tiempo de angustia tiene dos etapas, tiempo de angustia previo y tiempo de angustia final, o gran tiempo de angustia, que también se llama el tiempo de la angustia de Jacob. El tiempo de angustia previo es un tiempo de angustia para nosotros como hijos de Dios,
en donde vamos a ser probados, van a haber leyes dominicales, y ahí se va a ver quién es hijo de Dios y quién no lo es. Por lo tanto, ese tiempo de angustia se basa en un zarandeo que va a ocurrir, un remesón dentro del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para sacar todo lo que es paja y quede solamente el trigo. Y cuando eso haya ocurrido, Dios va a derramar el Espíritu Santo porque vamos a estar siendo perseguidos a causa de las leyes dominicales. Y va a haber hasta martirio inclusive. Vamos a estar siendo llevados a los tribunales, vamos a estar siendo traicionados, vamos a estar siendo echados de las iglesias, etc. Y en ese clima de tiempo de angustia previo, nosotros estamos predicando a la gente del mundo porque sabemos que Dios está muy próximo a cerrar la puerta de la gracia, y entonces para que podamos hacer esa predicación con poder, Dios nos va a enviar el Espíritu Santo a los que hayamos quedado luego de ese zarandeo. Luego, en unos pocos meses, como decíamos, se comienza a cerrar la puerta de la gracia para los que primero tuvieron la oportunidad y ya han recibido el Espíritu Santo y que le van proclamando a otros. Y esos otros van entrando, y a la vez que van entrando también comienzan a ser sellados, como los otros que ya fueron sellados, y se empieza a cerrar de a poco la puerta de la gracia a medida que van ingresando. Pero llega un momento en donde ya tiene que cerrarse definitivamente la puerta de la gracia. Cuando eso ocurra, se termina el sellamiento, queda definido quiénes están de parte de Dios y quiénes no, y para eso son esas grandes pruebas, para acelerar esta decisión y para que nadie diga, ay, no sé, es que me tincan esto, pero esto otro de acá también, no quiero sufrir, pero es que tampoco quiero perderme el reino de los cielos. No, para que tomen su decisión. Cuando ya están todos tomando su decisión, que es un momento que Dios sabe, se termina de cerrar la puerta de la gracia y comienza el gran tiempo de angustia. Un tiempo de angustia donde ya no tenemos la misión de predicar. ¿Por qué? Porque la predicación es dada por medio del Espíritu Santo y los siervos de Dios, que escuchamos la voz del Espíritu Santo y la impartimos ese mensaje guiados por su Santo Espíritu. Pero cuando el Espíritu de Dios se retira de los incrédulos, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Tenemos algo que hacer? Nada, se acabó nuestro trabajo porque se acabó el trabajo del Espíritu Santo para ellos. Si el trabajo del Espíritu Santo se acaba para ellos, se acaba también para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer en ese momento, que es el tiempo de angustia final, es huir. Huir. Va a haber un decreto de muerte y Dios ya nos ha advertido que tenemos que rápidamente, cuando ese decreto salga, entender que todos tenemos que huir de donde quiera que estemos a lugares de refugio, porque Dios va a cuidar de nosotros y ya no va a haber más martirio, porque ya Dios no va a permitir que caiga nadie más, porque los que murieron en el tiempo de angustia previo fueron un testimonio para los que estaban indecisos, para que tomaran su postura del lado de la verdad. Pero ahora ya no hay más testimonio que dar, y dice que Dios entonces va a proteger como un tesoro las vidas de sus hijos. Y ya nadie más va a morir hasta que Dios aparezca y Él destruye a todos los impíos, ¿ya? Incluyendo a los que apostataron en ese tiempo de prueba. Ahora, nuestro Padre Celestial nos va a probar antes de darnos el Espíritu Santo, dice aquí, para ver si podemos vivir sin deshonrarlo. Y miren ustedes lo que dice. El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. ¿Ya? Y la fornicación de Babilonia es la alianza con el mundo, cosa que nosotros a veces entramos en lo mismo, y no tenemos que entrar en ese mismo pecado de Babilonia. ¿Ya? Entonces ella le da a las naciones de su vino, de sus doctrinas erradas que sean al molde de ellos, al gusto de ellos, para poder llegar a una alianza con ellos, porque si no el mundo no se quiere unir con la iglesia. Entonces la iglesia discierne eso, Babilonia, y hace concesiones y cambia las doctrinas, y eso se le llama un vino fermentado, un vino que se echó a perder. El vino puro, que es la sangre del Hijo de Dios, que fue derramada por nosotros, ¿no es cierto?, para que tuviéramos todos los beneficios de su gracia, ahora ha sido contaminado por doctrinas extrañas que no son de Dios. Y por lo tanto, ese es un vino de la ira de su fornicación, porque ella al estar como un borracho, hay borrachos que reaccionan con mucha risotada y se vuelven locos de alegría, y otros que se enojan y llegan a la casa y pateando la puerta, decimos nosotros, y pegándole a la gente, y etc. Bueno, este es un vino que produce ira, y la Biblia le llama la ira de las naciones. Y es una ira que es de la misma naturaleza de la ira que tuvo Caín contra Abel. ¿Por qué se airó Caín contra Abel? ¿Cuál fue el motivo de su ira?
La conducta irreprochable de Abel, que hizo que Dios aceptara con agrado la ofrenda de él, pero que no aceptara y rechazara la ofrenda de Caín. Y Caín tuvo envidia, tuvo mucha rabia y finalmente mató a su hermano. Y esto mismo va a pasar. Esta Babilonia va a querer que todos nos unamos con ella, y cuando vea que hay un grupito que no se quiere unir y le digan, oye, ¿cómo esos? Mira, eso no hacen caso. Y Dios más encima va a estar castigando al mundo por sus maldades, o más bien permitiendo que Satanás haga de las suyas y estén cayendo estos juicios de Dios que estamos viendo ya, inundaciones, ciclones, terremotos. Es cosa de prender la televisión un rato nomás, la guerra en Ucrania y cuántas cosas. Entonces, la gente del mundo, cuando empiece a ver y esté en pleno apogeo todo esto de las leyes dominicales, empiece a ver eso, Satanás va a decir, ahí estamos listos. ¿Para qué? Para inducirla a perseguir al pueblo de Dios. Y le va a decir, miren, ese grupito que no quiere guardar el día de la tierra, ¿no es cierto? El día domingo, que van a poner como el día de oración. Esos son los culpables de todo esto que está pasando. Dios está enojado porque ellos no han querido guardar el domingo. Miren, todos estamos guardando el domingo y ellos insisten en guardar el sábado. ¿Se entiende? Entonces, la ira de las naciones se va a despertar contra los hijos de Dios, porque toda la frustración, mire, la frustración siempre trae ira, siempre. Y la frustración de ellos, se me quemó mi casa, perdí mis autos, se me anegó el negocio, qué sé yo, se me murieron en un derrumbe, todos esos juicios de Dios que caen por medio de la actuación de Satanás, se los van a achacar al pueblo de Dios. Entonces, toda esa rabia que tienen por lo que perdieron, por lo que les sufrieron, porque todo es culpa de ellos, es culpa de ellos. Y entonces viene la ira de las naciones. Y esa es la ira de su fornicación. O sea, en vista de que ellos se aliaron con el mundo y ¿cómo se dice? Pervirtieron la verdad como quisieron a su gusto, para su beneficio, y que nosotros no queremos unirnos a eso, entonces eso les va a causar una ira enorme hacia nosotros, van a querer exterminarnos. Y la excusa va a ser, matémoslo a ellos y se van a acabar todas estas cosas. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa, ¿qué cosa? Las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de ¿qué? De su unión, ¿cómo? Ilícita. Es una unión que Dios no aprueba. Es una unión ilícita con los magnates de la tierra. Y es el riesgo que corremos también como institución. Tratar de ser favorecidos de la opinión de los hombres y de del favorecimiento de las instituciones del gobierno, y de las otras religiones. La amistad con el mundo es la responsable ¿de qué? De que se corrompa ¿qué? Su fe. La amistad con el mundo corrompe su fe. Y al unirse con el mundo, al hacer esa unión, ese yugo desigual, que ya no es tan desigual en el caso de ellos, ¿no es cierto? Con los incrédulos se volvieron igualmente incrédulos y empezaron a atacar al pueblo de Dios. Su fe ya no es la que tenían, está corrompida, y nosotros los que podemos tener fe correcta, lo único que tenemos que hacer es arrancar en ese momento, porque buscan nuestra vida. Ahora miren, este es un extracto de una visión que es la última vez que quiero machacar con esto. Hay mucho más, queridas hermanas, sobre todo para nosotras, mujeres, especialmente. Y espero que las que no están aquí lo puedan ver en diferido. Porque aquí yo ya no quiero hablar mucho sobre el tema. Con esto espero que les quede tan claro la gravedad de cosas que consideramos a veces tan acostumbradas aquí mismo dentro de nuestra iglesia y que creemos que son tan simples y que Dios no tiene problema, pero sí tiene. Y nosotros también, y mucho más grande de lo que nos imaginamos. Está hablando en esta visión de cómo son los que se van transitando por el camino angosto y los que van transitando por el camino ancho. Yo la reduje lo más que pude, pero es muy larga. Dice, los que van por el camino estrecho, o el camino angosto, hablan de la alegría y la felicidad que les aguarda al fin de la jornada. Sus rostros están con frecuencia tristes. ¿Y qué hacemos cuando nos dicen, no, pero los cristianos tienen que ser alegres, hermana? Los cristianos tienen que ser alegres porque Cristo los salvó con su sangre. ¿Pero qué dice esta visión? Que los que van por el camino estrecho, que son los hijos de Dios, ¿cómo están sus rostros? Con frecuencia están como tristes. Porque tenemos muchas cosas de que alegrar. Sí, porque el ejemplo de lo que usted dijo es una verdad cierta, que es lo que mantiene con fe también a los fieles. O sea,
no lo pondría en ese tono. Bueno, esta es una cita inspirada y nos está diciendo que los rostros de los que van por el camino estrecho, así es como comienza la visión. Exactamente así, para adelante hay que ver el contexto y como te dije, está completo. Sus rostros están con frecuencia tristes. ¿Por qué? Tenemos muchos motivos para estar tristes, porque las cosas, toda institución divina está ya desviada y debe ser restaurada. Porque muchos de nuestros hermanos no están practicando la verdad del Evangelio y creen que están bien. Porque la mayoría de nuestros familiares están fuera de la iglesia. Díganme, ¿son razones para estar alegres? No, ahí dice que nuestros rostros están con frecuencia tristes. Pero no tristes. ¿Ah? Van a ser tiempos muy No van a ser, son. Y ahora ya no son. Ya estamos en eso. Son tiempos difíciles y con frecuencia, como dice aquí, son tiempos tristes. Pero no obstante, brillan a menudo, o sea, están con frecuencia tristes, pero a menudo también brillan, con gozo santo y sagrado. No visten, y fíjense que no está hablando de una alegría así desbordante santa, aunque sí también la tenemos, sino que un gozo santo y sagrado que es una comprobación interna de la aprobación de Dios que nos llena de satisfacción y consuelo. No visten como los de la compañía que va por los del camino ancho o por el camino ancho, ni hablan ni proceden como ellos. Fíjense que está poniendo atención a las características externas. Eso es lo que está diciendo. Está hablando que no visten como los de la compañía que va por el camino ancho. O sea, ¿hay una diferencia en la indumentaria? Por supuesto que sí. Tampoco hablan igual. Son cosas en que tenemos que poner atención. ¿Somos del camino ancho o del estrecho? Porque si somos del camino estrecho, no debemos vestir igual que los del camino ancho. No debemos hablar igual que ellos, ni proceder como ellos. Dice, les ha sido dado un modelo, un hombre de dolores, familiarizado con las penas. Abrió ese camino para ellos y lo recorrió él mismo. Y dice la Biblia, no hay parecer en él, ni hermosura, verlo más sin atractivo para que le deseemos, y que él iba a brotar como raíz de tierra seca. En el camino ancho, el contraste, todos se ocupan de su persona, un camino egoísta, de su vestido, yo diría también de sus derechos, de sus intereses, de sus prioridades. Todos se ocupan de su persona, de su vestido, eso es algo externo, y de los placeres que hay en el camino. Oye, pero si la vida es para gozarla, si tú eres hijo de Dios, tienes que disfrutar. Así dicen muchos, ¿no? Se complacen libremente en la hilaridad es la risa, en tener algo de qué reírse. Ahora se usa mucho este asunto de los celulares y de la televisión con los TikTok y con cuestiones chistosas, y la gente se lo lleva mirando esas cuestiones chistosas, y miran uno y otros, son todos cortitos, de poquitos minutos, y ja, 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 y ya le vieron uno y saltemos al otro, y ja, 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 y vamos con otro, ja, 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 ja. ¿Se fijan? Entonces ellos dicen, se complacen libremente en la hilaridad y el regocijo, sin pensar en el final de su viaje, en la destrucción segura que les espera al fin del camino. Vi que muchos de los que andaban por este camino ancho tenían escrito sobre ellos, ojo con esto, lo siguiente: muerto para el mundo, el fin de todas las cosas está cerca, estad vosotros también apercibidos. ¿Estos eran pocos, eran muchos? Eran muchos que estaban predicando, hermanos. ¿Y qué predicaban? ¿Mentiras? ¿No? Decían, bueno, esto es mentira, porque decían que ellos estaban muertos para el mundo, pero estaban vivitos y comiendo. El fin de todas las cosas está cerca, eso era verdad. Estad vosotros también apercibidos. Era una mezcla de verdad y de error, porque ellos mismos no estaban apercibidos, y le dice, estad vosotros también. O sea, sean igual que nosotros. Pero si ellos no son un claro ejemplo de lo que es estar apercibidos, ellos están confundiendo a los del mundo. ¿Se fijan? Vengan a la iglesia, si ahí lo van a pasar súper bien. ¿A eso traemos a la gente a la iglesia? No, ¿se fijan cómo tenemos un doble discurso a veces? Miren, semejaban a todas las personas vanas que los rodeaban, a excepción de una sombra de tristeza que noté en sus rostros. Su conversación
era como la de las personas alegres y reflexivas que los rodeaban. Pero ocasionalmente señalaban con gran satisfacción las letras de sus vestidos. Estaban perseguidos, como nosotros también, y están muertos para el mundo. El fin de todas las cosas está cerca. Y dice que su conversación era como de esas personas irreflexivas y que ellos mostraban con satisfacción las letras de sus vestidos, invitando a los otros a llevarlas también en lo suyo. Estaban evangelizando, hermano. Entonces eran de los nuestros, sí, eran de los nuestros. Iban por el camino ancho y, sin embargo, profesaban ser de los que viajaban por el camino estrecho. Y ahí está el peligro. Los que iban a su lado decían, no hay distinción entre nosotros, todos somos iguales. Nos vestimos, hablamos y procedimos del mismo modo. O sea, ¿por qué tú dices que yo voy a tener que ser diferente y cambiar? No, yo veo, mire, una hermana, yo les conté una vez, que yo le estaba dando estudios bíblicos y mi esposo dijo, no, yo creo que ella se puede bautizar, vamos a ver a tu amiga, vamos. Yo le hago el llamado, mi esposo fue unos cuantos años atrás, yo todavía no tenía ni tan claro todas estas cosas. Y ella, mi esposo le hace el llamado al bautismo y ella dice, y le dice, ¿no crees que tú ya estás preparada? Mire, ¿sabe, pastor, que yo estaba pensando también? Porque yo he mirado a las hermanas que están en la iglesia y miren lo que se había fijado ahí. Y yo veo que ellas también son igual como yo y ellas también se maquillan y ellas también más o menos se visten como yo. Y sí, pastor, ¿sabe qué? Yo creo que sí, yo creo que estoy en condiciones de entrar. En otra palabra, no veo ninguna dificultad si soy igual que el otro. Me dejó tan preocupada eso y se bautizó. Y ahora está alejada de la iglesia. Entonces, para que ustedes tengan una idea, esto no es mentira. Dios está hablando de lo que pasa. Dios no miente. Nos vestimos y hablamos y procedemos del mismo modo. Me fue mostrada la conformidad de algunos profesos observadores del sábado con el mundo. Piensan que no son como los del mundo. O sea, ellos mismos están engañados. Ellos piensan que son diferentes, pero se les parecen tanto en su forma de vestir, en su conversación y en sus acciones que no hay distinción. Los vi adornando sus pobres cuerpos mortales. Ahora hasta los hombres se hacen tatuajes. Hasta los hombres se tiñen el pelo. ¿Y las mujeres para qué decir? También se maquillan y mucho. Y también llegan con aros y llegan con joyas y cosas. Ah, pero son artificiales. Pero es que no tiene que ver si es artificial o no artificial, tiene que ver con el afán de lucir algo con que Dios nos hizo para lucir aquí en esta tierra y nos dio claras instrucciones de que esas cosas debíamos dejarlas de lado. Ahí está la advertencia en Timoteo y en Pedro, si ustedes quieren verlo. Dice, piensan que no son como los del mundo, pero se les parecen tanto en su forma de vestir, en su conversación y en sus acciones que no hay distinción. Ustedes los ponen, no hablen, pónganse todos juntos, aquí todos revueltos. Ya, díganme, ¿cuáles de estos son cristianos? A ver, esas, no estoy segura, no, esas, no. A ver, no estoy segura, pero esa yo creo que puede ser, o esta, así más o menos, es como tendría que la gente calificar. Antiguamente, cuando la gente verdaderamente era cristiana, dirían, esa cristiana y esa que está acá, no, eso no, esa tampoco. Ahora no se pueden distinguir. Dice, los vi adornando sus pobres cuerpos mortales. Son los cuerpos que están adornando, con la ropa, con el maquillaje, con los tatuajes, con las cinturas, con todas las cosas. Los vi adornando sus pobres cuerpos mortales que están sujetos a ser tocados en cualquier momento por el dedo de Dios y yacer en el lecho de angustia. Preguntadles entonces, ¿qué opinan en cuanto a adornar sus cuerpos? Y si tienen algún sentido de lo que es estar preparados para comparecer ante Dios. Y os dirán que si pudiesen volver atrás y vivir nuevamente el pasado, corregirían sus vidas, evitarían las locuras del mundo, su vanidad, su orgullo, y adornarían el cuerpo de una manera como modesta, no tratando de llamar la atención, al contrario, tratando todo lo contrario, que lo que llame la atención sea la palabra. Mira, a mí me llama la atención. Me invitaron una vez a predicar en el canal, hice unas pocas predicaciones ahí. Invitaron también a otra esposa de pastor. Pero la esposa de pastor, mis colegas, entre comillas, ya,
Estaba más preocupada de la ropa que se iban a poner, del maquillaje y todo lo demás, y algunas, pero bien pintadas. Y cuando llegábamos allá, nos pasaban a que echarse un polvo en la cara para que nos brille con las cámaras y todo eso. Entonces, nos pasan el polvo y todo, y me decían, ahora usted mira, si quiere maquillarse, ahora lo puede hacer, pero después del polvo usted se maquilla a su gusto. Y yo, no, gracias, si yo no uso eso. A lo más, porque con el polvo uno queda todo parejito, entonces me eché un poquito rosado porque si no queda todo sin ningún color. Pero las otras se echaban cuánta cosa y estaban preocupadas de eso, pero no estaban preocupadas mucho de la predicación. ¿Se fijan? Entonces, otra persona en otro lugar, otra iglesia, le dieron la predicación, partió corriendo a comprarse ropa, a ir a la peluquería. Pero ¿cómo digo yo? Yo cuando me pedían que predicar, lo primero yo, ¿qué voy a predicar, Señor? ¿Qué quiere que predique? A leer, a estudiar, a ver este tema, el otro tema, el otro tema. Y después, última hora, ¿y qué me pongo? ¿Qué me pongo? A última hora. Hermano, mire, dice, adornarían su cuerpo de una manera modesta, dando ejemplo a todos los que los rodean. Ese debe ser nuestro ejemplo. Vivirían como para la gloria de Dios. Tienen disposición. Los que están en este camino estrecho y que creen, o sea, en este camino ancho y creen que están en el camino estrecho, tienen disposición para vestirse y proceder de un modo tan parecido al mundo como sea posible, y sin embargo, esperan ir al cielo. O sea, hermano, miren lo que está diciendo. Está diciendo que si nosotros queremos parecernos al mundo, estamos destituidos de ir al cielo. Eso es lo que está diciendo. No podemos tener la esperanza de ir al cielo. Si ustedes quieren parecerse lo más parecido al mundo, es que me gusta igual como esa, mi cantante, mira, usa unas cosas tan bonitas. Hermanos, no esperemos ir al cielo así. Dice, estos quieren andar de un modo tan parecido al mundo como sea posible, y sin embargo, esperan ir al cielo. O sea, miren la ilusión que se hacen. Los tales ascienden por otro camino. No entran por la puerta estrecha y el camino angosto. Para ellos no habrá excusa. Muchos se visten como los mundanos para tener influencia. Una pariente me dijo una vez, no, ahora yo entré a trabajar en un trabajo en el mundo, sí, por supuesto, un trabajo importante y todo, pero yo me tengo que arreglar ahora un poquito, por eso también me tengo que tomar un tiempecito antes de partir, porque yo ahora tengo que ir arreglada, porque también tengo que ir bien. Y ahora ustedes la ven, unos aros así de este porte, el día de Halloween disfrazada junto con sus compañeros de trabajo, disfrazada de todas estas cuestiones de Halloween, siempre bien maquillada, siempre bien pintada, ella no es solamente en su trabajo. Y ahora se siente muy rara si no se pone pintura. Entonces, dice, muchos se visten como los mundanos para tener influencia. Creen que así las van a recibir mejor, sobre todo las mujeres. Pero en esto cometen un triste y fatal error. Si quieren tener una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su profesión. En otras palabras, para empezar, ¿quieren no perder ese trabajo? Sean hijos de Dios y dependan de Dios. Él les va a prolongar el trabajo y les va a dar el trabajo si Él quiere y si lo cree conveniente. Pero no traten de permanecer en el trabajo congraciándose con el mundo, porque eso es buscar la amistad del mundo. Y es un yugo desigual para lograr cualquier meta. Nosotros vivimos enyugados con Cristo y donde Él nos lleva es donde debemos ir. Vivan de acuerdo con su profesión, muestren su fe mediante sus obras justas y hagan notar bien la distinción entre el cristiano y el mundo. ¿Está claro? Hagan notar bien la distinción. Y si aparece una foto y sin palabras, tienen que distinguir esa foto. ¿Quiénes de esas son cristianas y quiénes no? Que las personas no duden en decir, esa que está ahí al lado, esa es cristiana. Y, a ver, esta también es cristiana. Y esta que está ahí. Y que no digan, no sé, esa pareciera, pero, ay, es que no sé, estoy en la duda. Entre ese, no. Que hagan notar bien la distinción entre un cristiano y el mundo. Vi que las palabras, el vestido y las acciones, y se quedó corta la hermana White, porque ahora es más que vestido, porque en ese tiempo no se maquillaban en la iglesia las mujeres, pero tendría que añadir el maquillaje. Y también las joyas, que en ese tiempo pues, habían poquitas y se estaban retirando, y ahora hay cada vez más y se están añadiendo y añadiendo. Y todos andan con aro, con cuánta cosa. Dice, vi que las palabras, el vestido y las acciones deberían hablar en favor de Dios.
entonces se esparcirá una influencia santa sobre todos y todos se percatarán de que ellos han estado con Jesús. Los incrédulos verán que la verdad que profesamos tiene una sagrada influencia y que la fe en la venida de Cristo afecta el carácter del hombre o la mujer. Oye, me dijo la señora de la feria, ay, me dijo, y yo no sé qué piensa usted, pero mire, yo tenía un vecino que ese se hizo evangélico, pero no me gusta eso, porque ahora se puso refome, ya no baila, ya no quiere ir a las fiestas, dice que no hace eso ni nada. Así que no sé, pues, ¿qué piensa usted? Y estaba mirando para ver si yo era lo mismo o no, para ver si le gustaba mi religión o no le gustaba mi religión. Yo le dije claramente cómo era la cosa. Y si no le gusta, bien. Como dijo el Señor, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nieve, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Yo no tengo nada que ofrecerte de la naturaleza que tú quieres. Lo que yo tengo que ofrecerte es de otra índole, es de otro reino, es de otra naturaleza. Y que los hombres puedan ver bien qué es lo que les estamos ofreciendo. Y si nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos y a ser diferentes, debe ser porque vale mucho la pena. Y esa es la impresión que debiéramos dejar. ¿Y esto qué tanto? Mira, ¿por qué? ¿Quién les hizo cambiar tanto? ¿Qué les ofrecerán ahí que están? Le ofrecen el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso? Hermanos, que vayan por la motivación correcta. Entonces acá dice, entonces se esparcirá unas influencias santas sobre todos y todos se percatarán de que ellos han estado con Jesús. Los incrédulos verán que la verdad que profesamos tiene una sagrada influencia y que la fe en la venida de Cristo afecta el carácter del hombre o la mujer, y es nuestro carácter el que vamos a llevar al cielo y el que debe ser cambiado. Vi que Dios odia el orgullo y que todos los orgullosos y los que proceden impíamente, y nos está hablando del orgullo del que, ay, no quiero reconocer tal cosa y ser inferior a ti, sino que está hablando del orgullo y la apariencia. Ese es el contexto en que está hablando. Y más adelante sigue hablando lo mismo. Sí, pero aquí el contexto, si te interesa el contexto, está hablando de este tipo de orgullo, porque sigue más adelante hablando lo mismo y tú lo vas a ver. Vi que Dios odia el orgullo y que todos los orgullosos y los que proceden impíamente serán como rastrojos y que el día que se acerca los quemará. Vi que el mensaje del tercer ángel tiene que obrar todavía como levadura en muchos corazones que profesan creerlo y quitar su orgullo, egoísmo, codicia y amor al mundo. Jesús viene y hallará un pueblo conformado con el mundo. ¿Lo reconocerá él como pueblo suyo que ha purificado para sí o no? Solamente reconocerá como suyo lo puro y santo. Reconocerá como suyos a los que han sido purificados y emblanquecidos por el sufrimiento y se han mantenido separados, sin mancha, del mundo. Mi alma sintió, y esto a mí me impactó ver esto, mi alma sintió profunda angustia al ver el hecho terrible del pueblo de Dios conformado con el mundo, sin que hubiese distinción a excepción del nombre. Ah, ¿en serio eras adventista? No sabía. Ni siquiera lo sospechaba, falta que diga. Dice, entre los incrédulos y muchos de los profesos discípulos del manso y humilde Jesús. No había distinción entre los incrédulos y los discípulos de Jesús. Vi que Jesús era herido y expuesto a la vergüenza pública. Al ver con pena, mire esto es terrible, o sea, Jesús es herido y es expuesto a la vergüenza pública. ¿Debido a qué? A que nosotros no nos parecemos a Él, sino que nos parecemos al mundo y que el mundo no hace la distinción. Entonces hemos expuesto a la vergüenza pública a Jesús. Al ver con pena que el profeso pueblo de Dios amaba al mundo, participaba de su espíritu y seguía sus modas, el ángel dijo, separaos, separaos. Ese es el clamor del segundo ángel. Separaos, separaos, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Entonces el ángel dice, separaos. No, dice, y mire, y seguía sus modas, ¿se fijan? No sea que se os asigne vuestra porción con los hipócritas. Hipócritas es lo que profesan una cosa, pero son otras. Que se os asigne vuestra porción con los hipócritas e incrédulos,
fuera de la ciudad. Vuestra profesión solo os causará mayor angustia. O sea, si ustedes siguen diciendo que son cristianos, van a tener que sufrir más al final. Y vuestro castigo será mayor, por cuanto conocíais su voluntad y no la hicisteis. O sea, más les vale la pena, sálganse de la iglesia. Claro. Claro, sí. Y claro, y eran falsos postes indicadores que la gente quería seguirlo a ellos y eran, el Señor dijo que los hacían doble hijos del infierno que ellos. ¿Se fijan? A aquellos porque les enseñaban a ser hipócritas. Miren, nosotros cuando le decimos a una hermana, antes de entrar al bautisterio, hermana, mire, ¿sabes qué? Va a tener que sacarse los ahoritos para bautizarse porque aquí se supone que no se usan, pero no hay problema. Después que salga el bautisterio se los puede volver a poner. Estamos trabajando para el diablo de la manera más diabólica que podamos imaginarnos. Les estamos enseñando a ser hipócritas, justo antes de entregarse al Señor. Justo antes de ese momento les estamos enseñando a ser hipócritas. Póngaselo después nomás, sin el problema. Es para algunos que son aquí medio exagerados. Aquellos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, ahora el tercer ángel, perjudican con frecuencia la causa de Dios con su ligereza, sus bromas y su superficialidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel es el que llama a una reforma total, a una preparación completa y cabal, a la última preparación que responde al último llamado de Dios y a la última oportunidad de gracia. Y por lo tanto, dice que perjudican estas personas, en relación con el mensaje del tercer ángel, perjudican con frecuencia la causa de Dios. ¿De qué forma? Con su ligereza, sus bromas y su superficialidad. Cualquiera diría, pero eso no son pecados, son formas de pasar la vida, pues, no. Me fue mostrado que este mal había invadido todas nuestras filas. Es un mal que está en todas nuestras filas, no está en algunos lugares, en algunos más que en otros. No, está en todas nuestras filas. Vi que debería haber una humillación delante del Señor. El Israel de Dios debería rasgar el corazón y no los vestidos. Rara vez se ve una sencillez infantil. Se piensa más en la aprobación del hombre que en el desagrado de Dios. Hermano, dígame si no es cierto eso. Ay, pero ¿qué van a decir? Ay, pero me dijo una hermana. Ay, hermana, yo he estado tantas veces en otra iglesia por sacarme el maquillaje, pero una vez me lo saqué y llegué al trabajo así. Y mis compañeras me dijeron, oye, ¿qué te pasó? Te ves como que si estuvieras enferma. Ay, hermano, y todos me decían, ay, sí que no, ¿sabes qué? Me volví a poner un poquito de pintura nueva. Y cuando estaba hablando, estaba llena de pintura. Y la Biblia habla terrible del que retrocede. No agradará a mi alma, dice el Señor. Y es peor la condición del tal hombre que retrocede del que nunca trató de hacer un cambio. Así que mejor, si van a cambiar, cámbienlo, cámbiense decididamente de una vez. Y acuérdense lo que el Señor dice en Lucas 14. Mire, este es algo que no debieran nunca ustedes olvidar. El Señor hace un llamado a ser decididos en nuestra entrega. Dice acá, Lucas 14, versículo 25. Y grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, podría haberles dicho, estoy tan contento que hayan elegido por el camino estrecho. Gracias por seguirme a mí, yo les voy a dar vida eterna. ¿Les dijo eso? No, miren lo que les dijo. Les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y todavía no cargaba la cruz. Yo estaba profetizando lo que iba a pasar y ellos después lo iban a tener que entender mejor. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, ustedes quieren seguirme, vean el costo primero. Yo no los quiero engañar. Este camino no es difícil. Algunos dicen, no, pero si es más fácil salvarse que perderse. Esa no es la filosofía de Cristo. Dice, no sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10.000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20.000? De otra manera,
Cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. ¿A qué tenemos que renunciar entonces? A todo lo que poseemos. A todo. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? O sea, tú quieres ser cristiano, es bueno ser cristiano, pero si pierdes lo que te califica como cristiano, lo que te hace distinto del mundo, entonces, ¿qué tienes de sabor? ¿Qué tienes de cristiano? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. O sea, no eres útil ni para los del mundo ni para los de la iglesia, menos para el reino de Dios. Dice, la arrojan fuera el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y dónde lo arrojan fuera? Fuera de la puerta de entrada al reino de Dios. Fuera de la entrada de la puerta estrecha. Entonces, dice acá, muchos piensan más en la aprobación del hombre que en el desagrado de Dios. No está hablando todo del agrado de Dios, no está hablando en términos negativos. Y algunos dicen, no, pero es que hay que ser positivo, pero habla muchas cosas negativas. Aquí está diciendo, deberíamos, lo contrario, mire, debiéramos pensar más en el desagrado de Dios que en la aprobación del hombre. ¿Sí? Ya, entonces yo tengo que pensar que Dios sí se desagrada y que no debo desagradarlo para agradar al mundo. Dijo el ángel, poned en orden vuestro corazón, no sea que Dios os visite en juicio y el frágil hilo de la vida se corte y caigáis en el sepulcro sin protección, sin preparación para el juicio. Y aquí está hablando del juicio final, porque ya no hay juicio investigador ahí. O si no descendéis al sepulcro, a menos que hagáis pronto paz con Dios y os apartéis del mundo, vuestros corazones se endurecerán. O sea, pongámosle que todavía no viene el juicio de Dios, no vas a morir, pero corres otro peligro, igual que el otro. Y es que tu corazón se endurezca. Ah, pero es que ahí yo estoy viva para darme cuenta. No, es que ese es el peligro, que uno no se da cuenta cuando se endurece el corazón, porque cuando se empieza a desviar, el corazón se va endureciendo imperceptiblemente. Entonces dice, o si no descendéis al sepulcro, a menos que hagáis pronto paz con Dios y os apartéis del mundo, vuestros corazones se endurecerán y os apoyaréis en un sostén falso, en una preparación supuesta, y descubriréis vuestro error demasiado tarde para obtener una esperanza bien fundada. ¿Ya? Entonces, estás corriendo peligro. Mientras tratáis de presentaros lo más parecido al mundo y tan hermosamente como podáis, recordad que el mismo cuerpo puede en pocos días ser alimento de los gusanos. Hermano, yo puedo tratar de parecer hermosa hoy día, y si me atropella un auto cuando voy camino a mi casa y muero hoy, en 3 días más me voy a estar descomponiendo. Eso es lo que está diciendo. Así que esa hermosura puede durar muy poco. Si no, depende de la gracia del Señor. No abusemos de la gracia de Dios. Dice, y mientras lo adornáis a vuestro gusto para agradar a los ojos, estáis muriendo espiritualmente. Y eso es lo que pasa. Y yo me he dado cuenta que cuando yo soy muy indecisa cuando he ido a comprar ropa, ya, no, aquí, acá, allá, acá, no, tampoco acá. Me empiezo a sentir como que estoy gastando mal el tiempo. Me siento pecadora, de verdad, y me empiezo a sentir separada del Señor. Y a veces mejor no, prefiero no comprar nada y me devuelvo a la casa. Porque en realidad no es bueno que nuestra mente se espacie tanto en algunas cosas del mundo. Deberíamos pedirle mejor ayuda a Dios, ir al lugar preciso y ya. Y si es el momento, Dios me va a dar. Y dice, Dios detesta vuestro orgullo vano y perverso. Y está en el contexto de los adornos, del adornarse, del atavío, de ser parecido al mundo, ¿se fijan? Y aquí no hay punto suspensivo, viene exactamente después, o sea, precisamente después, mientras lo adornáis, estáis muertos espiritualmente, Dios detesta, dice, vuestro orgullo vano y perverso. ¿Te fijas que está hablando del orgullo del atavío? Más adelante dice, las madres dan un ejemplo de orgullo a los hijos. Más adelante, siembran semillas que producirán fruto. La cosecha será abundante e inevitable. Y habla ahí como le enseñan a los niños a vestirse, una pila de cosas. Padres, vi que Satanás y sus ángeles están a vuestro lado para convertir vuestros actos o las palabras que les habláis en instrumentos efectivos para animarlos a vestirse y en su orgullo a mezclarse con la sociedad que no es piadosa, porque el orgullo ha unido a esto.
Entonces se visten y se sienten que ellos, debido a cómo están vestidos, van a tener una influencia con los mundanos. Y se mezclan con una sociedad que no es piadosa, entonces los lanzamos al camino de los impíos. Por eso le decía, si una joven está ataviada correctamente, no la van a invitar a una fiesta. ¿A quién van a invitar? A la otra que anda maquillada, que anda con un petito corto, que anda con las faltitas cortas, a esa la van a invitar. Pero a la otra que anda con los vestidos más larguitos y que no se maquilla ni nada, no, esa panfilona la van a invitar, no, si esa no tiene nada que ver. ¿Se fijan? Y dice que una joven así está protegida contra miles de peligros, así dice el Espíritu Profecía. Y acá dice, los padres entonces cuando le enseñan a ataviarse de esa manera, en su orgullo le enseñan a mezclarse con la sociedad que no es piadosa. Acá me salta una parte, dice, Satanás y su ángel están a su lado para convertir vuestros actos en las palabras que les habláis, actos o las palabras que les habláis en instrumentos efectivos para animarlos a vestirse y en su orgullo a mezclarse con la sociedad que no es piadosa. Plantáis en vuestro propio seno una espina que con frecuencia sentiréis con angustia. O sea, después los hijos se vuelven, como dice el refrán, cría a los cuervos para que después te saquen los ojos. Transforman a sus hijos en mundanos y ya cuando los hijos son mundanos en todas las cosas, incluyendo en su actitud hacia sus padres, en la gratitud, en el afecto natural y en todas esas otras cosas. Cuando deseéis contradecir la triste lección que habéis enseñado a vuestros hijos, cuando digáis, no, ya, no les voy a enseñar más, eso les voy a cambiar. ¿Qué va a pasar? Encontraréis que es difícil conseguirlo. Y luego dice, es imposible que podáis lograrlo. Chuta, como padre uno queda derrumbado, y entonces, ¿qué es lo que hago? Dice, podéis negarles cosas que gratifiquen su orgullo. ¿Ya? No, te voy a comprar esa ropa, porque no te voy a comprar esa ropa. Él dice otra diferencia y te voy a... Y yo digo, así va a cambiar. Sin embargo, dice, sigue viviendo en el corazón, el orgullo ese, anhelando ser satisfecho. Y no hay nada que pueda matar este orgullo fuera de, aquí una lucecita de esperanza, fuera de la acción rápida y poderosa del Espíritu de Dios. Solamente Dios puede hacer ese cambio. Los padres ya no van a poder hacer cambiar a sus hijos. Imposible. No hay nada. Es imposible, dice, que puedan hacer algo. Solamente Dios puede hacerlo. Dice que fuera de la acción rápida y poderosa del Espíritu de Dios, nada de lo demás puede lograr algo. Cuando éste encuentre su camino hacia el corazón, obrará como levadura y lo desarraigará, porque el orgullo es la base de todos esos pecados. Vi que tanto los jóvenes como las personas de edad descuidan el estudio de la Biblia, no la convierten en objeto de estudio y en la regla de la vida como debieran. Se han leído atentamente historias, y está hablando del atavío y salta la historia, más o menos lo mismo que nosotros vimos en las otras clases, ¿se acuerdan? Dice, se han leído atentamente historias insulsas, que no son ni siquiera de la vida real, que no traen ningún aporte, digamos, para poder servir mejor a Dios. Mientras la Biblia ha sido pasada por alto y descuidada. Vendrá un día de nubarrones y de densas tinieblas, cuando todos deseen poseer las claras y sencillas verdades de la palabra de Dios, para poder dar con humildad y al mismo tiempo con decisión razón de su esperanza. Cuando el mundo esté terrible, sí, van a querer hacer eso. Vi que tendrán que fortalecer sus propias almas para el terrible conflicto. Sin esto serán hallados faltos y no podrán tener firmeza ni decisión. Ustedes ahí van a querer tener toda la palabra de Dios para predicar, si habían cosas lindas. Chuta, pero resulta que ahora necesitan hasta fortalecerse ustedes mismos. No son competentes para ir a fortalecer a otros porque ustedes mismos están necesitados. Se van a encontrar, dice, la profecía dice, ustedes se van a encontrar con esta necesidad de que ustedes mismos están precarios. El aceite en sus lámparas se está acabando y ustedes necesitan aceite para ustedes mismos y no tienen para darle a los otros. Entonces, ahora es el tiempo. No leamos historias insulsas, no nos espaciemos en cosas que no edifican y pongámonos en la tarea de estudiar la Biblia diligentemente. Los padres harían mejor en quemar los cuentos inútiles del día y las novelas cuando éstas lleguen a su hogar. Pero en vez de eso, los padres contratan Netflix, les compran a los niños videojuegos para que jueguen esa, ¿cómo se llaman? Las plataformas, las cuestiones esas para jugar. ¿Sí? Consola, esas cuestiones. Juguetes de todo tipo y computadores también, sin ningún... O sea, se puede jugar, me refiero también, no necesariamente, o sea, puede ser computador sin jugar, pero... Exacto. Pero los padres les pasan los celulares para que jueguen. Entonces, dice,
los padres harían mejor en quemar los cuentos inútiles del día y las novelas cuando éstas lleguen a su hogar. Pero Satanás trabaja más activamente. Hay personas que están quemando los libros de espíritu de profecía en este momento. Pero no he visto gente que esté quemando las novelas y los cuentos inútiles. ¿Se fijan? Siempre el mal abunda más rápido, avanza más rápido. Por lo tanto, los que estamos de parte de Dios tenemos que trabajar de lleno por el bien, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice, si se estimula la lectura de esos libros de cuentos, se produce en los niños una especie de fascinación, lo mismo que vimos en las otras clases. Embeleza y envenena la mente. Y a los chiquititos lo envenena así, a los más grandes con la guerra de las galaxias y con otras cuestiones más. Sí. Súper cortito, pero esto es similar como con la alimentación. Bien fuerte. Sí. Cuando una persona está acostumbrada a comer alimentos que son sobreestimulantes, carnes llenos de condimentos fuertes y qué sé yo, después toda alimentación más suave no le va a sentir ningún tipo de sabor y lo va a encontrar insípido. Claro, y va a estar siempre con el anhelo de comer alguna cosita rica, entre comillas. Y eso es porque su organismo está sobreexcitado. Obviamente eso se puede remediar en la medida que se deja eso y comienza después los gustos a purificarse el gusto. Exacto, y va a poder distinguir y disfrutar los alimentos más suaves, digamos así. Pasa lo mismo con este tipo de cosas. Cuando uno está acostumbrado constantemente a sobreexcitar la mente con distintos tipos de cosas, ¿qué va a querer darse el tiempo para tener momentos de reflexión, para tener momentos de oración, para momentos de estudio de la Biblia? Y la Biblia requiere paciencia y perseverancia para poder comprenderse. Exacto, por eso que hay que como desintoxicarse de todo lo que nos desvía y que de alguna manera de forma natural estamos todos envueltos en eso de una u otra forma. Entonces hay que hacerlo de una manera consciente para tener la claridad de que dejando todas esas cosas que nos están sobreexcitando, ya sea lectura, películas, juegos, lo que sea, para poder tener el discernimiento y apreciar las cosas celestiales y lo que habla sobre... Y fíjense, hay otra trampa mucho más sutil, pero mucho más sutil en la que están cayendo muchos buenos cristianos. Y es ver videos cristianos. O de las noticias de las profecías. Hay una persona que manda hasta cuestiones de TikTok, mira, hermano, cómo entran a la secta satánica aquí, cómo hacen. ¿Necesito yo eso para crecer espiritualmente? No. ¿Se fijan? Y otros, no, es que voy a ver los videos del pastor tanto y miran uno y otro, y no estudian. Y escuchar, y ya después, no. ¿Y qué más puedo mirar? Pero resulta que cuando dicen algo por ahí que les queda dando vuelta, no van y verifican si es así o para estudiar un poco más, sino que se tragan todo lo que escuchan y la mente se pequeñece porque no investiga por sí misma. Sí, Daniel. Me hizo acordar de la cita de hermana White donde ella menciona de que por más que uno se llene la mente de las cosas malas, por así decirlo, eso no nos va a ayudar a ser mejor comparado a observar a Cristo en su carácter. Entonces, quizás en vez de estar viendo todas las cuestiones malas que ven y en el fondo que estamos viendo noticias malas tras otras, eso no nos va a ayudar a crecer espiritualmente comparado a lo que es reflexionar en el carácter y la vida de Cristo. Sí. Es que es un contraste muy grande entre ver tanta cosa mala que ocurre. A veces decía, no, es que yo pongo el sábado a la televisión para ver cómo se cumplen las profecías. Como chiste podría ser, pero como sabemos que ni los chistes son buenos, hermano, la verdad es que no. Tenemos que dedicar más tiempo a las cosas de Dios y no distraernos, porque el trabajo del diablo es distraernos, aún cosas que parecen buenas e inocentes. Así que seamos cuidadosos con eso. Y hay hermanos que nos están distrayendo porque ellos se están distrayendo. Entonces, por ahí fueron a escuchar no sé qué doctrina rara que estaban diciendo no sé qué cosa de YouTube. Y llegan, hermana, pero es que saben ustedes, y vienen a las clases escuelas sabáticas y dicen, hermanos, yo quiero decirles una verdad que ustedes no saben. Y empiezan a tratar de introducir doctrinas falsas, que aprendieron por ahí no sé en dónde, y distraen de seguir, sigamos nosotros perseverando en la verdad, y que los nuevos se distraigan. Entonces, cuidado, porque las trampas del diablo son interminables. ¿Ya? Ahora, miren, acá, falta poco tiempo, tenemos que terminar. Embelece, miren, padres, vi que a menos que despertéis se perderán por vuestra negligencia. Nuestros hijos se van a perder. A menos que despertéis. O sea, los padres cristianos están durmiendo en esto. Pero no importa, es que la mamá tiene que trabajar y yo, sino con quién lo deja, y la empleada no le puedo decir que le enseñe la Biblia a mi hijo, porque ella no puede hacer eso, pero hace lo mejor que puede, le pone la tele, pero no le pone programas malos. Hermano, ¿qué programa de la tele es bueno para un niño? Y para un adulto, tampoco, peor para un niño.
Y la posibilidad de que los padres infieles sean salvados es muy pequeña. Muy pequeña. O sea, los padres infieles, aun cuando aman a sus hijos y tratan de hacer lo mejor, probablemente la mayoría se va a perder, porque no están haciendo lo mejor, porque no están siendo fieles en la enseñanza de sus hijos. Los padres deberían ser, ejemplo, deben ejercer una santa influencia en sus familias, deben vestirse con modestia, ser diferentes del mundo que los rodea. Al valorar el interés eterno de sus hijos, deberían reprochar el orgullo que hay en ellos, reprochando fielmente y no estimularlo mediante palabras o acciones. Yo he visto padres que dicen delante de sus hijos, están viendo tele, y, oh, mira que se arregló bien. Sí, no, yo creo que ahora sí, que la otra vez estaba muy deslavada, pero ahora se hizo, no sé qué se hizo en la cara, algo se hizo. Mira, para mí que se hizo cirugía plástica. Y están hablando eso delante de los niños. Están alabando la forma en que fulano o sutana se ve con cosas mundanas. Y después se extraña de que los niños ahora quieren hacer una cirugía, que se quieren poner a hacer un asunto de mamas, a implantación, implante, que se quieren comprar pinturas, que quieren todas esas cosas. ¿Se fijan? Entonces dicen, deben vestirse los padres con modestia, ser diferentes del mundo que los rodea. Al valorar el interés eterno de sus hijos, deberían reprochar el orgullo que hay en ellos. Oye, pero si, no sé qué pasaría con los hijos si esos son buenos cristianos, pero los niños se han puesto tan mundanos. Pero es que la mamá se pinta. No, oye, pero la mamá apenas se echa una sombrita aquí, o se ha comparado con las mujeres de la iglesia. Sí, pero el niño vio a la mamá echándose sombrita. Y el niño dice, y yo he visto varios tipos de sombritas, pero mi mamá se quedó corta, yo me voy a echar una que es más bonita. Y me voy a comprar varios tipos de sombritas. Y la mamá no sabe que está educándola a su hijo para ser libre, para explorar ese camino hasta las dimensiones que el niño quiera. Y la mejor tarea, la abstención total. No se eche nada de sombrita, porque si no, su hijo también se van a echar sombrita. Y las hijas después se van a poner, además de sombrita, se van a poner rayas, y se van a poner pinturas de uñas, y se van a poner pinturas de labios, y se van a poner de todo. Entonces usted va a decir, pero ¿cómo si la mamá apenas se pinta? Hermano, ¿se pinta? Sí, pero poquito. Bueno, pero el hijo dice, yo me voy a echar un poquito más. ¿Se fijan? Ahora dice, al valorar el interés eterno de sus hijos, deberían reprochar el orgullo que hay en ellos, reprochando fielmente y no estimularlo mediante palabras o acciones. ¿Cuánto orgullo se me mostró que existe entre el pueblo profeso de Dios? Ha llegado cada año a tal punto que ahora es imposible distinguir a los adventistas profesos observadores del sábado del mundo. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque no quieren ser menos que esta, que el otro, quieren ser valorados, quieren ser halagados, quieren que se considere que son más bonitos que esto, que la otra, que se sienten, visten muy bien, que son muy top, que son aquí, que son acá. Y entonces ahora ya no se ve una diferencia entre los del mundo y los de la iglesia. Y luego dice, y dice, es imposible distinguir a los adventistas profesos observadores del sábado, del mundo que los rodea. Vi que era necesario arrancar este orgullo de nuestras familias. Jesús, el Rey de Gloria, que rindió su vida para redimirnos, llevó una corona de espinas. Esta fue la forma como adornaron la cabeza sagrada de nuestro Maestro, en el contexto del orgullo, ¿se fijan? Adornar la cabeza sagrada de nuestro Maestro. Ojalá que todos pudieran ver esto en la forma como Dios lo ve y tal como me lo mostró. Ojalá, en la forma que se lo mostró. Sin duda más fuerte que lo que nos está mostrando a nosotros. Me pareció demasiado para poder soportarlo. Hermano, estaba en juego la vida eterna. Le pareció demasiado para poder soportarlo, parecía un poquito de una regla, un manito de gato, como dice la hermana. No, a mí me pareció demasiado para poder soportarlo. Sentid la angustia, siéntanla, la angustia de espíritu que yo experimenté al contemplarlo, dice ella. El ángel dijo, el pueblo de Dios es peculiar. El verdadero pueblo de Dios es diferente, es especial. Él los está purificando para sí mismo. Vi que la apariencia exterior es un índice de lo que hay en el corazón. Cuando el exterior se llena de cintas, collares y cosas necesarias, y yo le puse un asterisco a la palabra collares, que es collars, y que no son collares, eran cuellos, como les dije yo la otra vez. Cuellos que adornaban, le ponían cinta, le ponían broches y cositas, no sé, piedrecitas y adornos.
¿Se acuerdan esos cuellecitos que antiguamente usaban, esos blanquitos así generalmente? Bueno, a eso se refiere. Entonces algunos tomaron esa palabra y dijeron que eran collares iguales que los collares nuestros. Y los traductores que a lo mejor no sabían mucho español en el sentido de ese tipo de cosas que se hablan, lo tradujeron como collares. Collares. No eran collares, eran cuellos. ¿Ya? Entonces, pero no estoy diciendo que se usen los cuellos, todo lo contrario, o sea, los collares, por supuesto que no. Si los collares no se pueden, si ni siquiera los cuellos se pueden usar así todo ataviado como los usaban, peor los collares, pero aquí está hablando de los cuellos. Cuando lo exterior se llena de cintas, collares y cosas necesarias, innecesarias tendría que ser, algo está mala traducción, innecesarias tendría que ser, muestra claramente que el amor de todo eso está en el corazón. A menos que tales personas sean limpiadas de su corrupción, nunca podrán ver a Dios. Mire, por usar esos cuellitos con cositas y adornos, está diciendo que nunca van a poder ver a Dios. Vi que era necesario aplicar el hacha a la raíz del tronco. No deberíamos tolerar ese orgullo en la iglesia. Estas cosas son las que separan a Dios de su pueblo. Y ¿saben? Yo le voy a hacer una confidencia aquí. Cuando mi marido era pastor en regla, o sea, ahora es pastor en regla, pero o sea, está jubilado, digamos, antes de la jubilación. Yo fui a algunas reuniones de pastores y en una de esas reuniones llevaron a una cosmetóloga para que nos enseñara a maquillarnos. Y en otra reunión que hubo nos regalaron pinturas, para que ustedes tengan una idea. Y en otra reunión estaban planificando hacer una capacitación en SAB, es decir, ¿de qué podría ser? A ver, ¿de qué podría ser? La cuestión era hacerlo en SAB. Y yo le dije que eso no se debía hacer. ¿Para qué les digo? Entonces, por supuesto que yo no me quedé a esas capacitaciones de maquillaje, pero para que ustedes vean la ignorancia que hay en esto. Es una ignorancia abismante. ¿Quién lee y estudia esto? ¿Quién lo enseña? En todo tipo de cosas, yo diría. En todo tipo de cosas. Exacto. Falta. Estas cosas son las que separan a Dios de su pueblo. Y sin embargo, estamos haciendo 10 días de oración para que descienda el Espíritu Santo. Hermanos, ¿sabe qué? Ay, yo lo veo nomás, pero digo ya, paciencia. No saben lo que piden. Dios no le va a dar el Espíritu Santo hasta que no cambien. Y no van a cambiar si no quieren estudiar y aprender qué es lo que Dios quiere que cambien. Y si no tienen la disposición de cambiar. Porque ya están hacia la defensiva, que no le digan nada de esto, ni de lo otro, ni de lo otro. No, porque son grupos extremistas. Esos son disidentes, no hay que escucharlos. ¿Se fijan? Estas cosas son las que separan a Dios de su pueblo, que cierran el arca contra ellos. Israel ha estado dormido y sin ver el orgullo, las modas y la conformidad con el mundo que existe en medio de él. ¿Se fijan? Cada mes progresan en orgullo, codicia, egoísmo y amor al mundo. Cuando los corazones sean afectados por la verdad, se producirá la muerte al mundo en ellos. Dejarán de lado las cintas, los encajes y los collares, que dijimos, los cuellos sería la traducción correcta. Sí. ¿Puede ser cuello o collar? Sí, pero en lo que la hermana Juárez estaba escribiendo, no eran collares, eran los cuellos que se usaban. Y esa recepción de collares, necklace, esa es verdaderamente collares, necklace. Sí. Ahora dice, encajes y los collares, y si están muertos, dice, dejarán de lado esas cosas, y si están muertos, porque un muerto no se adorna, y si están muertos, las risas, las burlas y las mofas de los incrédulos no los afectarán. Sentirán ansiosos deseos de ¿qué? De separarse del mundo. Y no hayan la hora de que Jesús vuelva y de salir del mundo, tal como su maestro. No imitarán el orgullo, las modas, ni las costumbres mundanas. Dios tendrá un pueblo separado y distinto del mundo. Tan pronto como alguien sienta el deseo de imitar las modas del mundo, cuando sienta el deseo, miren esto, sin que lo reprima inmediatamente ese deseo, ¿qué va a ocurrir? Dios cesa de reconocerlo como hijo suyo. Hermano, esa a mí me dejó, pero es como la mujer de Lot, no hizo más que empezar a volverse para mirar la posibilidad de volver a Sodoma y inmediatamente, ¿qué pasó? Se convirtió en estatua de sal. Y eso dice aquí, tan pronto como alguien siente el deseo de imitar las modas del mundo,
el deseo, solamente sentir el deseo, sin que lo reprima inmediatamente, ¿qué va a pasar? Dios cesa de reconocerlo como hijo de suyo. En ese momento ya Dios no lo reconoce como hijo. Son los hijos del mundo y de las tinieblas. Fuerte, pero cierto. Grave, muy necesario de saber. No es que aquí la hermana está enseñando puras cuestiones nomás, que esas tienen que salir solas con el tiempo, como algunos dicen, ya, no, hermano, uno entra a la iglesia y después solo va dejando solo. No, no está diciendo eso aquí. Está amonestándonos a algo que ya de solo sentir el deseo dejamos de ser hijos de Dios. Solo sentir el deseo de usar eso y dejamos de ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, prestemos la atención a estas cosas, no son menores. Estas son las cosas que, como decía aquí, son las cosas que separan a Dios de su pueblo. Esto es lo que hace que no pueda descender la lluvia tardía. Y podemos hacer 1000 estrategias para ganarlos de afuera, que vamos a hacer un operativo, que vamos a hacer esta estrategia, que vamos a hacer. Nada va a funcionar, se los digo al tío, nada de eso va a funcionar. Pueden bautizar 25 personas y pensar que fue un tremendo éxito, pero no van a bautizar 3000 en un día como lo hizo Pedro. No van a recibir derramamiento de la lluvia tardía. Y de esas 20, 25 que se bauticen, capaz que queden 5, porque las otras se van a ir para afuera otra vez. Es lo que nos ha estado pasando por mucho y mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque esas cosas son las que nos separan del mundo. Por lo tanto, alguno quiere saber profecía, queremos saber de Apocalipsis, y está bien. Pero hermano, ¿qué sacamos con saber profecía si no sabemos de estas profecías prácticas que nos separan de Dios y que no nos pueden dar el Espíritu Santo? Solamente el Espíritu Santo nos va a dar una precisión perfecta de Apocalipsis. Dios nos la va a dar hasta que estemos la mayoría con la actitud correcta. Y ahí Dios nos va a decir, va a quedar todo claro. Habiendo dicho eso y siendo que el tiempo ya pasó, vamos a dar término a la clase de hoy. Nos vamos a arrodillar para tener la última oración. Vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda orar por nosotros. Nos arrodillamos entonces. Santo misericordioso Dios, como la honra y la alabanza por siempre es tuyo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender tu amor, podemos entender que tú quieres que hagamos preparativos para ir a morar contigo por toda una eternidad. Ayúdanos a colocar en práctica todas las cosas que oímos, las que leemos, para poderlas colocar en práctica y un día no muy lejano, Padre Celestial, poderlas compartir con las personas que tú quieres que las compartamos. Ahora, al salir a nuestro hogar, llévanos bajo tu piel cuidado. Santo Espíritu, sea una realidad en nuestra vida, que cada día podamos morir al yo y vivir para ti. Ayúdanos a hacerte fiel, que nada ni nadie nos pueda apartar del amor. Son súplicas que te imploramos y te suplicamos, no habiendo méritos en nosotros, pero sí en los méritos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, nos despedimos de nuestra clase de hoy, nos despedimos de todos. Deseamos que el próximo sábado podamos estar nuevamente para seguir estudiando acerca de Dios. Chao a todos.